del curso de microbiología. Tarea 1. Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Participantes: Carol Maritza Chilito Bustos, Kenji Vanessa Ramírez y quien les habla, Daniel Loíza Núñez. Primera pregunta: explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Entonces, estos se relacionan con el ecosistema y dependen de las especies presentes, el tamaño de sus poblaciones y su estado fisiológico dependen del hábitat. La velocidad de estas actividades microbianas están controladas por los nutrientes y las condiciones que tiene el ecosistema. Aunque hay varios factores de las actividades que pueden tener efectos mínimos y profundos, que pueden disminuir o aumentar los microorganismos o macroorganismos que habitan. Segunda pregunta: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana está formada por poblaciones de una especie que viven con otra especie microbiana e incluso llegan a interactuar entre sí. Estas realizan diversas funciones al interior de cada comunidad, de la cual crean sus propios nutrientes y sus condiciones pueden prevalecer. Tercera pregunta: ¿por qué son diferentes la riqueza y abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Podemos decir que las riquezas de las especies es identificar las células para determinar las especies microbianas, pero no es necesario ni aislarlas ni cultivarlas, pues estas pueden expresar en filotipos. La abundancia depende de las poblaciones que las proporcionan, que son determinadas para la comunidad. Los hábitats del suelo son fértiles gracias a la materia orgánica que se encuentra en su gran variedad y riqueza de las especies microbianas, pues existen gran abundancia modernas y nutrientes de diferentes factores, lo cual favorece la abundancia y riqueza de estas especies. Cuarta pregunta: ¿cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental? Entonces decimos que la energía al ecosistema nos ayuda metabólicamente a activar, a obtener energía de la oxidación en el ecosistema que existen quimiolitótrofos. Igual, la energía es utilizada por fotótrofos para sintetizar el ATP. Nos ayuda también a la oxidación de la materia orgánica al CO2 mediante fermentación y la respiración. También nos ayuda a la actividad catabólica alimentando a los organismos quimiorganotrófos. De igual forma, contribuye a la actividad autótrofa para contribuir con su materia orgánica. Entonces, igual, entra luz solar, que con la entrada de la luz solar ayuda a sustancias inorgánicas a reducir el carbono orgánico. De igual forma, nos aporta hierro, fósforo, nitrógeno, azufre y más elementos de vida para convertir materia orgánica y material orgánico. Igualmente producen diversas sustancias reducidas.
Quinta pregunta. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Listo. El microambiente o microecosistema es un espacio limitado en el que se producen algunos animales, plantas para vivir. Hay varios tipos de microambientes. Entre ellas se encuentra el ser acuático, que puede ser un acuario, o el terrestre, como el desértico o el tropical. Tendrá que adaptarse a las condiciones de los seres vivos que coloquen en él, como pueden ser algas, musgos, helechos o plantas pequeñas. También encontramos tipos de microambientes o especies también consumidoras como los caracoles, lombrices, hormigas o otros insectos. Incluso pueden ser anfibios y reptiles o peces. Estos son algunos de los ejemplos que acabé de mencionar, que son los acuáticos. Estos son pues los consumidores, que son lombrices, y estas que son terrestres, que pues son plantas pequeñas. Sexta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo? Bueno, la competencia de microorganismos en el suelo se presenta por los recursos del hábitat que se encuentre, dando así como competencia de microorganismos teniendo tres factores que involucran, que es la tasa de captación de nutrientes, la velocidad de crecimiento, la tasa de metabólicas inherentes, que son los que involucran esta competencia. Por otro lado, ¿por qué favorece al cooperar? Este proceso es de gran importancia, ya que al cooperar estos sí se llevan a cabo la transformación denominada antifil, ya que pues cada uno de estos microorganismos, si no se apoyan, no podría dar esta transformación. Por otro lado, es importante que se representen en el ciclo de anótico de carbono. Séptima. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Listo. Para la composición de los suelos, incluyendo la vegetación, se encuentran 5 horizontes, que son horizonte A, que es la primera capa, rica en materia orgánica. Horizonte O, los primeros centímetros de suelo de la capa vegetal. Horizonte B es la capa del subsuelo donde se acumulan el humus y minerales finos. Horizonte C son los fragmentos de la roca madre, se encuentran minerales más grandes. Y en el horizonte D ya se encuentra la roca madre. 8. Defina la rizósfera y argumente su importancia del efecto rizosférico. La rizósfera es una zona de interacción dinámica entre las raíces de las plantas y la actividad microbiana del suelo. Está caracterizada por la biomasa microbiana y su actividad. La rizósfera provee un complejo dinámico microbiante donde están aliados bacterias, hongos y raíces. En la imagen que tenemos ahí podemos ver algunas micorrizas en la raíz de esta planta. Lo que hacen es, la micorriza provee nitrógeno al suelo para que la planta lo asimile de una mejor manera, y la micorriza se alimenta de la savia de la planta. Entonces mantienen esta interacción entre los hongos, bacterias
y las raíces. 9. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? Desde el punto de vista microbiano, la rizósfera es el punto donde el suelo es más activo, puesto que está en constante colaboración con grupos de raíces, hongos y microorganismos, donde se realizan procesos químicos, también por lo que se encuentra en la superficie se puede encontrar todo este tipo de actividad. En esta capa del suelo lo que hay es más componentes orgánicos, por lo que la actividad microbiana es más alta. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Los CBS ha sido descrita con varios nombres como criptograma, fueron utilizados por edafólogos quienes encontraron así una buena forma de diferenciar los suelos CBS. Los CBS es una comunidad botánica en zonas áridas y semiáridas, alpinas y polares, con distintos tipos de organismos, por lo que son costras biológicas de suelos áridos. Estas costras biológicas fijan nitrógeno en el suelo, también ayudan a que el suelo no se erosione, crecen musgos que hacen un filtrado y ayudan a que el suelo tenga una mejor estabilidad. 11. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores son diferentes, como el pH, la humedad, la temperatura, la capacidad de sustrato, disponibilidad de nutrientes, las cuales ayudan a un buen funcionamiento del suelo con la biomasa microbiana. Todos estos factores son importantes para que la actividad microbiana se mantenga en constante crecimiento. 12. ¿Por qué es posible la especiación aleopráctica en el subsuelo profundo? Esto impide que dos o más grupos se aparen entre sí con regularidad, por lo que se lleva a cabo la especificación del linaje. Puede producirse un poco menos frecuente en miembros de un linaje y se aparen con otros. Es poco frecuente, pero sucede, por lo que esto se llama aleopráctico, debido al poco flujo genético entre las especies implicadas, pero no debe de ser completamente inexistente. La aleopráctica no solo aparece en microorganismos del suelo profundo, sino también en plantas y animales, e incluso entre personas también existe la aleopráctica. Es el cruce de razas o de microorganismos que pueden ser parecidos pero genéticamente no son iguales. 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La amplia actividad funcional microbiana se relaciona con la degradación de compuestos xenobióticos recalcitrantes. La actividad microbiana de los suelos son bioaumentación, bioestimulación, bioventilación y compostaje, ayudando a la sostenibilidad de los suelos y de los ecosistemas, pues son los encargados de generar un ambiente óptimo para las plantas, animales y prolongar el ecosistema recuperados. Los ecosistemas no solo son importantes para las plantas y animales, sino también para los seres humanos, puesto que todos necesitamos de los microorganismos de esta actividad microbiana en los suelos para nuestra subsistencia. Listo. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Listo. Bacteria fijadora de nitrógeno simbióticas. Su función es suministrar nutrientes limitantes de nitrógeno a la planta que ayuden al crecimiento de la misma. Cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Su función es contribuir al enriquecimiento de nitrógeno mediante el ciclo de acumulación del nitrógeno. Además, ayuda a la restauración de las tierras degradadas. Hongos micorrízicos, arbusculares, ectomicorrízicos y micorrízicos helicoides. Esta se encarga de facilitar la obtención de fósforo a las plantas. También proporciona
hospedantes de resistencia contra las enfermedades, sequías, adversidades en los ecosistemas y escasez de nutrientes. Las bacterias solubilizantes de P, la función de ellas es ayudar a la solubilidad del fósforo en el suelo, contribuyendo un 40% de bacterias en el suelo. Quinto, bacterias nitroficantes y desnitrificantes. Estas se encargan de delimitar la producción de nitrógeno en las plantas, teniendo en cuenta que hay dos procesos. La nitrificación, que se encarga de nitrificar, convertir el amoníaco en nitritos y nitratos. Desnitrificación, esta se encarga en la que convierte los nitratos en nitrógenos libre a atmosféricos. Nombrar 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Las 3 factores claves es el pH, macroclimas y calidad del suelo. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La masa microbiana será variable y dependerá principalmente del contenido de materia orgánica lábil y otros factores ambientales como la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. Decimoséptima pregunta. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema pobre? Entonces decimos que el principal reservorio de nutrientes es el ESMB, la cual nos ayuda a la distribución y a la variación de las composiciones de la vegetación. El reservorio de los nutrientes se puede observar en la hojarasca y la inmovilización de la biomasa microbiana. Es así como se puede conservar los nutrientes disponibles y este juega un papel fundamental para que las plantas puedan sobrevivir. 18ª pregunta. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Entonces decimos que es un impulsador ecológico para la rehabilitación de las tierras degradadas. También la biomasa microbiana que tiene el suelo es el impulsador ecológico para llegar a la fertilidad y la productividad de nuestro suelo. La diversidad microbiana es clave para ayudar a restablecer el ecosistema. Decimos que la absorción de nutrientes, como el nitrógeno, es la microflora del suelo para obtener el almacenamiento y la adaptación de un corto plazo de nitrógeno de los ecosistemas. 19ª pregunta. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Entonces decimos que es muy importante los procesos químicos, biológicos y físicos para poder mantener la salud de nuestros suelos, ya que el SMB es un impulsador biológico de vital importancia para el funcionamiento. La actividad microbiana ayuda a cambiar el uso de la tierra y los cambios climáticos erráticos. Esos son los principales
razones del deterioro de la fertilidad del suelo y la productividad. Entonces, el SMB nos ayuda a combatir la degradación de nuestros suelos con la biomasa eficiente que producen especies nuevas de las plantas, microbianas, etc.